Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Eh, que Dios les bendiga. Mm, Hoy vamos a tener el repaso de lección para esta semana. Y como tenemos la costumbre, antes de comenzar el estudio de esta semana, el repaso de lección, vamos a tener una palabra de oración. También les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Este canal está preparando un pueblo para el reino de Dios. Todos los que quieran ser cristianos y quieran ir al reino de los cielos, pendientes del canal Adventista Sana Doctrina. Que Dios les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración para que comencemos este tema tan importante del repaso de lección. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia de Dios. Y ahora que nos dedicamos a realizar ese tema, no lo queremos hacer con la sabiduría humana, sino con la sabiduría que desciende del trono de la gracia, desde el lugar santísimo donde estás tú sentado en el trono, Padre, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros como sumo sacerdote en el lugar santísimo, para que interceda ante ti, oh Padre, y por favor nos envíes el Espíritu Santo y tome este instrumento humano y hable y obres a través de él. Quites el carbón santo, pongas el carbón santo encendido en sus labios y quites mi pecado y mi culpa, para que la palabra que va a ser hablada no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, la palabra de Dios que hable a través del Espíritu Santo, nuestro maestro y director que va a ser en este tema, en este repaso de lección. También queremos la compañía de tus santos ángeles en este lugar y en todos los lugares donde se vaya a oír y ver este video, y también la presencia del Espíritu Santo, para que esté iluminando, inspirando e iluminando a las mentes y corazones de los que van a oír y ver este video. Te pedimos, Padre misericordioso, que también el perdón de nuestros pecados y faltas, no porque nosotros hayan méritos, sino en los méritos santos que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El título del repaso de la lección de esta semana es El conflicto detrás de todos los conflictos. Ese es el título de la lección de esta semana. Y el versículo de memoria lo encontramos en Josué capítulo 10, versículo 14, que nos dice de la siguiente manera: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Jehová peleaba por quién? Por Israel. Entonces, el conflicto detrás de todos los conflictos es el título. La lectura del libro de Josué nos confronta con las agresivas campañas militares llevadas a cabo por orden de Dios en su nombre y con su ayuda. La idea de que Dios estaba detrás de la conquista de Canaán nos habla de la siguiente manera. Por ejemplo, en Josué 10, 10 y 11 nos dice de la siguiente manera: y Jehová los llevó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orot y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iba huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó del cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces vemos aquí las afirmaciones del narrador. Vemos que el narrador el que escribió este libro fue Josué, y él comenta cómo Dios destruyó a cinco reyes que se unieron después de que él había derrotado a Jericó, y todo se unieron para combatir a Gabaón, a la ciudad que hizo paz con quién, con el pueblo de Israel. Y entonces ellos pidieron ayuda y Josué los llevó y les dio ayuda, y combatieron contra estos cinco reyes, pero estos cinco reyes fueron más destruidos por las piedras que cayeron del cielo de granizo que por la misma espada del pueblo de Israel. Entonces vemos esta afirmación tan importante. También vemos en Josué capítulo 6, versículo 2 lo siguiente. Josué 6:2 nos dice:
de la siguiente manera: mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. O sea, Dios es el que iba a entregar. Entonces, las mismas palabras de Dios, Dios dijo, yo te voy a entregar esta ciudad. Entonces, Dios es el que iba dirigiendo toda esta conquista del pueblo de quién, de Canaán, del territorio de Canaán. También nos dice en Josué capítulo 4, versículo 23 y 24 nos dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas de Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera de Jehová vuestro Dios, Dios había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces esto es para todos los pueblos, para que toda la gente verdaderamente temieran a Dios. Entonces vemos claramente aquí que nos dice la palabra de Dios en el discurso de Josué. Dios le dio el discurso al pueblo de Israel, secó el mar rojo y también ustedes hoy pasan por el Jordán en seco, para que todas las naciones, todos los pueblos sepan que la mano de Dios es ¿qué? Poderosa. O sea, esto es para todos y cada uno de los que están escuchando este mensaje y que quieren verdaderamente prepararse para el reino de los cielos. Tienen un Dios muy poderoso. O sea, este instrumento humano tiene un Dios poderoso. Yo predico un Dios poderoso que abre los mares, abre los ríos, pasa a la gente en seco y es guerrero, es un guerrero. El Señor Dios Todopoderoso es un guerrero, guerrea por su pueblo. También en en Josué 24 y 18 nos habla que de la siguiente manera. Josué 24, 18 nos dice de la siguiente manera. Josué 24, 18, 24, vamos a ver, 18, sí, 24, 18 nos dice de la siguiente manera. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. O sea, nosotros debemos de servir a Dios porque Dios es poderoso. Miremos lo que dice. Y dice que arrojó a todos los pueblos. ¿Delante de quién? Del pueblo de quién? De Israel. Entonces, Dios también aparece como el originador de estos violentos conflictos. Como entender que el pueblo elegido por Dios llevaría a cabo tales acciones. ¿Cómo es posible conciliar la imagen de un Dios guerrero con su carácter de amor, como lo dice Éxodo 34, en Éxodo capítulo 34, versículo 6? Miremos lo que nos dice Éxodo capítulo 34, versículo 6. Nos dice de la siguiente manera. 34, 6 nos dice. Éxodo capítulo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo podemos conciliar a un Dios que es tardo para la ira, grande en misericordia? Dios ya le había dado oportunidad a estos pueblos de que se arrepintieran, de que verdaderamente vivieran un mensaje, que vivieran una vida santa, pero ellos no habían querido. Entonces vemos que Dios es un Dios guerrero. O sea, Dios ya le había dado la oportunidad y ya le había dicho todas estas cosas. Y a través de esta nación vamos a ver cómo Dios, por qué Dios, y pues combatió con el pueblo de Israel, porque como el título es claro, el conflicto detrás de los conflictos. O sea, detrás de este pueblo cananeo también había un príncipe, que no es el príncipe Jesús, también es príncipe también, llamado el príncipe de los príncipes, pero había otro príncipe que ese príncipe también estaba aliado con su pueblo. También entendemos en la Biblia y hemos leído a través de este canal que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. O sea, los hijos del diablo son los que hacen lo malo y no quieren arrepentirse. Los hijos de Dios son los que se arrepienten y se apartan del pecado. Entonces ahora vemos que la palabra de Dios nos dice el comandante de los ejércitos del Señor. En Josué capítulo 5, versículo 9, capítulo 5, 13 al 15, no hay un relato bíblico muy importante. Dice: estando Josué cerca de Jericó, cuando iba a tomar a Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en la mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o
de nuestros enemigos. Él le respondió, no más como el príncipe de los ejércitos de Jehová he venido. Ahora, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a José, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo ¿qué? Así. Entonces, ¿qué dice estos textos, o qué dice este texto acerca de Dios? Dice, ¿qué dice estos textos acerca del trasfondo de la conquista de Canaán? Israel acababa de cruzar el Jordán y pisar terreno enemigo. Este pueblo o esta ciudad de Jericó estaba frente a ellos y con sus puertas firmemente cerradas, o sea, tenía un valor. El pueblo de Israel no estaba preparado bien para la guerra, o sea, no estaba bien preparado para la guerra, no tenía suficientes armas para pelear, porque Dios no quería que el hombre peleara, o sea, que la gente peleara. Dios, y vamos a ver a través de esta lección, que Dios cómo quería echar el pueblo de Israel, delante de Israel. Solo disponía de ondas, o sea, de la onda como David, con una onda, tiraba piedras. También tenían lanzas y flechas. Esto era no todo lo que tenían para pelear contra Jericó, una ciudad fortificada. No tenían carros para tumbar los muros, no tenían nada. Ellos estaban únicamente con ellos, iban a luchar para tomar la tierra. La pregunta de Josué acerca de la idea o de la identidad del extraño visitante recibieron una respuesta poco reveladora. No. La respuesta del visitante revelaba que no estaba dispuesto a entrar en las categorías definidas por Josué. En otras palabras, revelaba que no estaba dispuesto a entrar en las categorías definidas por Josué. En otras palabras, la cuestión fundamental no era si el visitante estaba de parte de Josué, sino si Josué estaba de parte de él. O sea, Dios pregunta, o sea, Josué le pregunta, pero el mismo visitante le dijo, yo vengo de parte del ejército de Jehová, o sea, de parte del ejército del cielo. Pero yo necesito de saber si tú sí crees verdaderamente en mí. O sea, Dios dice hoy a su pueblo si verdaderamente cree en él, para seguir con el mensaje que Dios le ha dado. Entonces, en Josué 5, 14 y 15 nos dice de la siguiente manera. Josué, lo que leímos en Josué 5, 14 y 15, nos dice, él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Cierto? Dice Josué 14 y 15. Entonces, en Segunda de Reyes, capítulo 6, 8 al 17, nos habla de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6. Capítulo 6, 8 al 17, nos habla de la siguiente manera. Segunda de Reyes, capítulo 6. 6, 8 al 17 nos habla de Eliseo. Eliseo era una persona, o era el profeta del pueblo de Dios que siguió después de Elías. Y entonces los asirios iban a sitiar a Jerusalén, iban a sitiar a Israel. Pero Dios hablaba al profeta y el profeta hablaba al rey de Israel y le decía, no vayas por tal camino porque por allá está el rey de Asiria. Y los van a combatir, entonces no vaya por ese camino. Entonces el rey no iba por ese camino. Entonces el rey de allá le dijo a los de él, el rey asirio le dijo a los de él, bueno, ¿quién es el que me está traicionando? Entonces uno de ellos le dijo, no señor, no es que nosotros estemos traicionando, sino que es que el profeta Eliseo, que está en Israel, él le dice al rey que no vaya y entonces él no va y entonces, por eso, pero aquí no hay ninguno que te haya traicionado. Entonces dijo, ¿quién es ese hombre? Vayan y averigüen. Y averiguaron y estaba en un lugar y entonces mandaron un sitiamiento a este pueblo, al pueblo y también a donde estaba quién, Eliseo.
Y entonces, ¿qué pasó? Eliseo tenía un siervo y le dijo, ahora qué vamos a hacer, mire cómo está esto lleno de ejército de los asirios, van a acabar. Dijo, mira, más por nosotros que por ellos. Entonces, cuando Eliseo oró a Dios y le dijo, ábrele los ojos al siervo para que vea que hay más de nosotros que el de los de ellos. Claro, él vio el ejército de Dios, o sea, los ángeles, y vio todo este ejército y él dijo, no, pues es que hay más que nosotros. Entonces, Eliseo oró para que le cayera una ceguera a estos que habían ido a ¿quién? A atacar, a coger a Eliseo, por orden del rey. Y lo llevó hasta donde estaba el pueblo de Israel y entró a la ciudad. Cuando ellos oró Dios, Eliseo a Dios para que le abriera los ojos, se encontraron en Israel. Entonces, cuando ya ellos estaban allá, entonces el rey le dijo, los mataremos. Y dijo, no pueden matar, vas a matar al que has cogido con tu arco y con tu flecha. No, señor, dales comida y mándalos al rey. Y los mandaron, y después de eso no vinieron más que a incursionar, a atacar el pueblo de quién, de Israel. Dios los libró, o sea, no necesitaron pelear. Ellos necesitaron pelear, necesitaron hacer una pelea contra el ejército, no tuvieron que pelear. Eso era lo que quería Dios. O sea, Dios, Él pelea las batallas y Él sabe cómo las pelea. Él es inteligente, Él es sabio. Pero el pueblo de Israel tuvo que pelear porque ellos se les había entrado lo que se llama la incredulidad. Entonces, aunque en la expresión príncipe de los ejércitos del Señor, la combinación de los términos príncipe y ejército siempre se refiere al líder militar, la palabra ejército en las escrituras puede referirse a tropas, a ángeles o a cuerpos celestiales o a cuerpos celestes. El Cristo preencarnado, o sea, el que se le pareció a ¿quién? A Josué, fue el mismo Jesús. Y dice muy claramente, se apareció como el comandante de los ejércitos invisibles de ángeles participantes en un conflicto mucho mayor que el de Josué con los cananeos, porque igualmente el que estaba detrás del ejército cananeo o de los cananeos o de los amorreos, de todos estos ejércitos, de todos estos reyes, estaba detrás también un príncipe que se llama Satanás. Y entonces hay un conflicto, por eso el título, el conflicto detrás de todos los conflictos. Nosotros hoy como seres humanos también estamos peleando una guerra, no con armas ya, ni con flechas, ni con lanzas, ni con onda, pero estamos peleando una guerra, ¿con quién? Con los ejércitos celestiales, o sea, con los huestes de maldad, contra Satanás y sus ángeles. Pero también tenemos una ayuda, igual que el pueblo de Israel. ¿Al pueblo de quién? Al príncipe de los ejércitos, al comandante de los ejércitos del Señor. ¿Quién es? Jesús. Peleador grande en batalla, Miguel, es el mismo. El ángel de Jehová es el mismo. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos habla de esto. Entonces, este es igual a Dios y Josué se postra ante él en señal de profundo respeto, como lo dice Josué 5:14. En Josué capítulo 5, versículo 14 nos dice, y él respondió, no más como el príncipe de los ejércitos de Jehová ha venido. Ahora entonces, Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor? Y él le dijo, y entonces le dijo que se quitara el calzado porque él era ¿qué? Y se postró. O sea, únicamente uno se le debe postrar a quién, a Dios. Josué se le postró al príncipe de los ejércitos, al comandante de los ejércitos de quién, que es el mismo Dios. Entonces, vemos claramente que la palabra de Dios nos dice todo esto. Entonces, esta estrategia propia de una campaña militar que es parte de un conflicto mucho mayor en el que participa el propio Dios de los ejércitos celestiales. Entonces vemos el comandante de los ejércitos celestiales es ¿quién? El mismo Dios, Jesús. Jesús es el Dios. Y él es el que iba a pelear ¿por quién? Por Israel. Israel no necesitaba pelear. Ellos pelearon por esto, porque fueron incrédulos. Entonces, la guerra en el cielo. Para poder comprender este conflicto que tuvo para entrar a la tierra de Canaán y para combatir con todo esto, porque muchas personas dicen que Dios del Antiguo Testamento era un Dios guerrero y peleador y que el Nuevo Testamento no es un Dios así. Él es el mismo Dios, simplemente que aquí luchó el pueblo por la incredulidad, pero Dios no quería que el pueblo luchara, así como libró muchas veces al pueblo de Israel sin necesidad de armas, así iba a librar
al pueblo de Israel y le iba a dar la tierra sin necesidad de que ellos pelearan. Entonces, en la guerra en el cielo, dice Apocalipsis capítulo 12, 7 al 9. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, 7 al 9 nos habla de la siguiente manera. 12, 7 al 9. 12, 7 al 9 nos dice de la siguiente manera. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban. O sea, Miguel es el mismo príncipe que se le apareció a quién, a Josué, y otros también, el mismo Jehová que se le apareció a quién, o el ángel de Jehová que se le apareció a quién, a Abraham en el Antiguo Testamento. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En Isaías capítulo 14, 12 y el 14 encontramos de la siguiente manera. Isaías capítulo 14, 12 y el 14. En Isaías. Isaías capítulo 14, 12 y el 14 encontramos lo siguiente. Acerca de un relato bíblico, 12 y el 14 nos dice de la siguiente manera. Tú, querubín, que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, y al Seol a los lados del abismo. Y también encontramos otro relato en Ezequiel 28, 11 al 19, que nos dice de la siguiente manera. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28, 19 nos dice de la siguiente manera. Ezequiel 28, versículo 19 al 20 nos dice de la siguiente manera. 28, 11 al 19. Nos dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de ¿qué? De tu creación. Y vemos que nos dice, tú, querubín grande protector, yo te puse pues en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas, o sea, en medio de los ángeles. Él era uno que estaba en perfecto, eras en todos tus caminos. Desde el día en que fuiste creado, Dios lo creó, hasta que se halló en ti maldad. El mismo príncipe Jesús lo creó. Él es el creador de todas las cosas, el Padre también, y el Espíritu Santo, pero el verbo, la acción es ¿quién? Jesús. La palabra, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego de entre los ángeles. Ya dejó de ser el líder, el principal, el príncipe de los ángeles, pues, en cuanto a que él daba la nota musical. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, tenía poder. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por en tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste el santuario, pues te eché del medio de ti, saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Satanás va a dejar de existir. Entonces vemos claramente que nos habla de esto. Dios pobló el universo con criaturas responsables a las que concedió libre ¿qué? Libre albedrío. Dios concedió libre albedrío ¿a quiénes? A las criaturas. Dios los constituyó con libre albedrío. Un prerequisito para que pudieran amar. Por eso nos dio libre albedrío. Puede ser, el hombre puede ser o puede elegir actuar de acuerdo con la voluntad de Dios o en contra de ella. O sea, Lucifer, uno de los ángeles más poderosos, se rebeló contra Dios y llevó consigo a muchos ángeles. O sea, dice que había una guerra en el cielo. Satanás peleaba ¿con quién? Con Dios, o sea, con Jesús y con sus ángeles. Y los ángeles de Jesús peleaban contra ellos. O sea, hubo una guerra.
Entonces la guerra en el cielo, allá fue donde comenzó primero la ¿qué? La guerra. Entonces, Isaías y Ezequiel se refieren a ese conflicto. En Ezequiel dice muy claramente, aunque algunos comentaristas, o sea, que hablan de la Biblia, comentarios, intentan restringir el significado de Isaías 14 porque lo atribuyen al rey de Babilonia, que el que está hablando ahí es del rey de Babilonia, y al gobernante de Tiro. Sin embargo, hay claros indicadores en el texto bíblico que apuntan a una realidad trascendente, o sea, el conflicto detrás de los conflictos. No se está refiriendo tanto a Babilonia, ni tampoco al rey de Tiro, sino que se está refiriendo más bien a este hombre o a este ser, a este ángel que se reveló en el cielo. Porque dice muy claramente, representa al rey de Babilonia como si estuviera estando en el cielo. O sea, el rey de Babilonia nunca estuvo en el cielo. El que estuvo en el cielo es Satanás. Tampoco se le puede aplicar al rey de Tiro, no residía en el Edén. O sea, el rey de Tiro no residía en el Edén. Nada de esto es aplicable a los reyes de Babilonia ni de Tiro. Los reyes terrenales que eran intachables. O sea, el único que fue intachable fue Satanás en el cielo y cuando Cristo creó a Satanás, a Adán en el Edén. Ellos eran intachables, rectos. Eran personas que no, o seres creados por Dios que no habían conocido el pecado. Los reyes de Tiro y Babilonia vinieron con la naturaleza pecaminosa de ¿quién? De Adán. Y Satanás en rebelión pues los ponía en contra. Pero ellos nunca estuvieron en el cielo, ni tampoco eran perfectos. Entonces, estas aplicaciones no se le aplican a los reyes de Tiro, sino que ellos son como un símbolo. Entonces, según Daniel 12, 10, 12 y 14, miremos lo que nos dice, habla de esto. Miremos lo que nos dice en Daniel capítulo 12, 10, Daniel capítulo 10, 12 y 14 nos dice de la siguiente manera. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón en atender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, o sea, el príncipe del reino de Persia, ¿quién es ese? Satanás. Se me ha opuesto durante 21 días, pero aquí Miguel, o sea, el que se le presentó a quién, a Josué, como el comandante de los ejércitos del cielo, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He aquí, he venido para hacerte saber lo que ha de venir. El príncipe de los príncipes quedó con el príncipe Satanás, combatiéndolo para poder que el ángel Gabriel pudiera venir a traerle el mensaje a ¿quién? A Daniel. O sea, el que siempre se ha opuesto para que las cosas se den como Dios quiere es Satanás. Satanás es siempre el que ha influido en las mentes humanas y en los seres humanos. Entonces, según Daniel, capítulo 12, 10, 12 y el 14, estos seres celestiales rebeldes obstruyen el cumplimiento de los propósitos de Dios en la tierra. Es a esa luz, en este contexto, en este contexto o conexión entre el cielo y la tierra, que tenemos que entender la guerra de Israel aprobadas divinamente. Tenemos que reconocerlas como manifestaciones terrenales divinamente. Tenemos que reconocer las cosas como manifestaciones terrenales del gran conflicto entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal. Todo ello, en última instancia, con el propósito de restaurar la justicia y el amor de Dios, en un mundo que caído. Entonces Dios quiere restaurar su imagen, quiere restaurar todo eso. Entonces Satanás ha desacreditado la imagen de ¿quién? De Dios.
el hombre también perdió la imagen de Dios, pero Dios quiere que el hombre sea restaurado otra vez al carácter de quién, o a la imagen de quién, de Dios en carácter y en persona, que no vuelva ¿qué? A morir. Satanás se opone a esto y no quiere que el ser humano se salve. Dios no quería que el pueblo de Israel luchara, sino que él iba a utilizar ciertos métodos para que el pueblo de Dios, para que el pueblo de Israel tomara esa tierra. Así Dios también quiere que nosotros como pueblo hoy adventistas del séptimo día también nos preparemos y no necesitamos guerrear, sino que le dejemos todo a él. El Señor es un guerrero, dice en Éxodo capítulo 2, en Éxodo capítulo 2, miremos lo que nos dice la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 2, 23 y 25, 2, 23 y 25, Éxodo capítulo 2, 23 y 25 nos dice de la siguiente manera. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. En Éxodo capítulo 12, versículo 12 nos dice de la siguiente manera. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de quién, de Egipto, yo Jehová. Entonces, ¿qué significado o qué significa el hecho de que Dios es un Dios guerrero? Durante la prolongada permanencia en Egipto, los israelitas olvidaron al Dios verdadero de los antepasados de quién, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se había desvanecido y habían incorporado elementos paganos en sus prácticas religiosas. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos no solamente salieron solos, sino que salieron una multitud con ellos. Entonces en Éxodo 32, 1 al 4, perdón, nos habla de que viendo el pueblo que Moisés se había ido al monte y que no aparecía, entonces se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado o qué le haya acontecido. Y ahora le dijo, entonces, y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que estáis en vuestras orejas, vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas, los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con el buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces ellos se habían acostumbrado en la tierra de Egipto a tener dioses visibles. Por eso hicieron a Dios como un becerro, porque las naciones paganas adoraban a Dios de cualquier manera. Hoy en día hacen a un Jesús peludo. Yo siempre hablo de esto. ¿Por qué hablo de esto? Porque es que está bien pues que las naciones que no sean del pueblo de Israel tengan un Jesús peludo, como la Iglesia Católica Romana y otros que hacen evangelio por ahí también muestran a un Jesús ya de pelo cortico. Pero Dios dice que no nos hagamos figurines de él. Ninguna cosa nos puede representar a Dios. Nada. Ni ser humano, ni animal, ni nada. Entonces, ellos estaban enseñados. Hoy en día de la iglesia católica romana, yo fui de la iglesia católica romana, pero no van con un sincero arrepentimiento a Dios, sino que van es como allá a la iglesia, y se unen al pueblo de Israel, como se unió esta gente en el Éxodo, pero por conveniencia o porque les vaya bien o por tener con qué vivir mejor. Y cambian en unos aspectos, pero no en todo. Y entonces también meten sus figurines, meten sus cosas y árboles de Navidad y todas estas cosas en la iglesia. El pueblo de Israel se puso a adorar a un Dios. ¿Por qué? Porque cuando ellos estuvieron en Israel, el conflicto entre el Dios no fue casi pues
contra Faraón, sino que fue para derrotar los dioses de Egipto, como lo dice Éxodo capítulo 12, versículo 12. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. O sea, él iba a ejecutar sus juicios contra todos los dioses. Hoy en día, para este último tiempo, Dios también va a ejecutar su juicio contra todos los dioses que se han hecho los hombres en esta tierra. Por eso, pueblo de Israel, espiritual, iglesia adventista del séptimo día, no nos hagamos nada de imágenes. Que pelean que porque los ángeles, el mensaje, que el mensaje de los tres ángeles o que el logotipo de los ángeles, ¿quién dijo que Dios le dijo a la iglesia adventista que hiciera un logotipo de los tres ángeles? Hacen, o como la iglesia católica romana, que hace a la Trinidad, hacen a Dios el Padre, a Dios el Hijo y el Espíritu Santo descendiendo como paloma, porque nosotros tenemos que hacer una paloma iglesia adventista por representación del Espíritu Santo. No sabemos nosotros qué es una paloma, un niño desde el niño conoce que es una paloma. Entonces tenemos que hacer representaciones de la deidad, eso lo hacían los paganos. Yo fui pagano y yo no me hago representaciones de eso, ni pongo logotipos de eso. ¿Por qué? Porque eso es idolatría. Y Dios aborrece la idolatría, y esos dioses así, o esas cosas que hacen, Dios no le agrada. Tengo un tema aquí subido, cuando Dios dice hagan algo, no es idolatría. Pero si el hombre lo hace de su propia cuenta, es idolatría. Lo tengo subido en este canal. Entonces, muy claramente, sino que también sobre los dioses de Egipto. Miremos cómo llama la palabra de Dios a estos figurines o a estos ídolos que hace el hombre. En Levíticos 17:7. Miremos lo que dice Levíticos 17:7. Vamos a ver qué nos dice Levíticos 17, versículo 7. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. ¿Qué es lo que se esconde detrás de un ídolo? O detrás del árbol de Navidad, o estas cuestiones que hacen en la iglesia católica romana y todas estas cosas. O estas imágenes de Jesús que representan que la deidad o el espíritu, la paloma y todo eso, y el Padre y todas esas cosas. Esas representaciones de la deidad. ¿Quién se esconde detrás de eso? Satanás, el demonio. Lo dice la palabra del Señor. Es la palabra de Dios la que lo dice. Entonces, por lo tanto, tanto católicos como romanos que vayan a oír este tema, familiares y amigos que me escuchan, dejen de tener esas idolatrías en la iglesia, en las casas, o esas idolatrías o esas proyecciones en la iglesia adventista del séptimo día, o mandarlo en los folletos de escuela sabática a un Jesús peludo, o representaciones de la deidad que muestran en los folletos de escuela sabática. Muchos dicen que no, que eso no tiene nada que ver. Aquí está diciendo que eso es un demonio. No lo hagan. La palabra del Señor. 32:17. Miremos qué dice Deuteronomios, capítulo 32, versículo 17. En Deuteronomios 32, versículo 17. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. O sea, sacrificaron a los demonios, a los becerros o a las imágenes, ya sea de Acera, de Astarte, de la que sea, que imágenes de María y que todas esas cosas. Todo eso, Dios dice que no tengan esas imágenes los católicos romanos, y en la iglesia adventista no hagan representaciones teatrales de María y de todas estas cosas, porque también eso es sacrificar a los hijos de los demonios. La palabra de Dios es muy clara. Entonces, Dios está en guerra con el pecado. ¿Dios está en guerra con quién? Con el pecado. O sea, ¿de qué estaban detrás de este poder opresor del injusto y sistema social de Egipto? Los dioses de Egipto, o sea, los demonios. Dios está en guerra con el pecado y no tolerará el conflicto para siempre. Como lo dice en Apocalipsis capítulo 19, 11. Miremos qué nos dice. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 11, 19. Apocalipsis capítulo 19, 11. 19, 11.
19:11 nos dice: entonces vi el cielo abierto y aquí uno que montaba un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 4 nos habla de lo siguiente: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice la palabra de Dios. Y en el versículo 14 nos dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Satanás va a morir en el lago de fuego. Pero los que venzan sin necesidad de pelear, o sea, para este último tiempo va a haber una batalla, una persecución contra el pueblo de Dios. El pueblo de Dios peleó porque verdaderamente no creyeron verdaderamente a la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios. Aquí dice que Juan vio a los decapitados. O sea, en este último tiempo va a haber muerte para el pueblo de Dios, pero nosotros no tenemos que pelear ni esas cosas. Tenemos que pedirle al Señor y estar verdaderamente muy consagrados al Señor, como Pedro, que cuando fue a coger a Jesús, él sacó la espada y le mochó, no le tiró a mocharle la oreja, le mochó a tirarle a mocharle la cabeza a este hombre. Pero ¿qué pasó? Después, cuando ya Dios lo restauró a su cargo, ¿qué pasó? Dice que murió cabeza abajo y pidió más bien la muerte y no luchó por su vida. Así Dios nos manda que nosotros tengamos confianza en ¿quién? En Dios, porque los salvos estarán, si nos toca morir en este último tiempo, ¿estaremos en dónde? En el cielo, mi querido amigo y hermano. Entonces el Señor es un guerrero. Así nos toque morir, pero vamos a entrar. En el pueblo que entró a Canaán, el Señor fue un guerrero. Él peleó ¿por quién? Por ellos. Para este último tiempo también va a ser así. Entonces, los representantes del mal, dice aquí, la cosmovisión bíblica en la que Dios se encuentra es un conflicto cósmico con los representantes del mal, o sea, con Satanás y sus ángeles malos, en el universo. Y lo que está en juego es el carácter de ¿quién? De Dios. ¿El carácter de quién? De Dios. Eso es lo que está en juego. Desde que el pecado entró en la existencia humana, nadie puede permanecer en terreno neutral. Solo es posible estar del lado de Dios o del lado del mal. En vista de este trasfondo, la erradicación de los cananeos debe ser vista como un anticipo de juicio final. Así como fue en los tiempos de los cananeos, es un anticipo del juicio ¿qué? Final. Entonces, Dios, en esto no debe haber gente neutral. En la iglesia, muchas veces se tolera el pecado y se toleran todas estas cosas que se hacen en la iglesia, como ahora que viene la Navidad, que árboles y que una pila de cosas que ponen, figurines de Jesús. Mucha gente me ha dicho a mí, de los mismos hermanos de la iglesia, hermano, mire cómo proyectan eso ahí, hermano. Eso es pecado, eso no se... Hermano, ¿usted por qué no les dice, hermano? Porque es que para no entrar en peleas, es mejor mantenerse uno neutral de esto. No nos debemos mantener neutrales. Por eso este servidor por este canal les dice. Y les decía también cuando tenía prédicas en la iglesia. Y esto fue lo que no les gustó muchas veces a los ancianos y a los pastores. Que les decía, porque es que aquí está diciendo que no hagamos trato con Satanás, con el demonio y con estas cosas, con esta idolatría, como lo hizo el pueblo de ¿quién? De Israel. Entonces vemos claramente que el Señor luchará por ustedes. Hermano, Dios va a luchar ¿por quién? Por nosotros, así como luchó ¿por quién? Por el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 14, 13 y 14 nos dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. 14, 13 y 14 nos dice de la siguiente manera. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación
que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis, y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilo, le dijo ¿quién? Moisés a su pueblo. En el versículo 25 nos dice de la siguiente manera. 14, 25. Miremos lo que nos dice. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó. Y gravemente entonces los egipcios dijeron, huyamos desde delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Entonces, el Señor les dijo, Moisés les dijo, no teman, manténganse, ¿qué? Tranquilos. Pueblo de Israel, viene una persecución para el pueblo de Dios, ¿sí? Mantengámonos, ¿qué? Tranquilos. Conozcamos el mensaje. Iglesia Adventista, prediquemos el mensaje. Y digámosle a la persona lo que les puede ocurrir, pero que estén tranquilos. Que así los decapiten, así los maten. Dios, Juan los vio ¿en dónde? En el cielo. Entonces dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y dice este estudio. Entonces, la salvación que el Señor les dará hoy, les dijo, el Señor pelea ¿por quién? Por ustedes. En el 14:25 dijo que los egipcios que lo habían atormentado durante tanto tiempo como esclavos y que los perseguían para volverlos a llevarlos a la esclavitud, ya no los verían más. ¿Murieron en dónde? En el Mar Rojo. Pregunto, ¿el pueblo de Israel antes de salir de Egipto tuvo que pelear con lanzas, con flechas y con todas las cosas? No. Dios mandó los castigos, o sea, a sus dioses, para mostrarle quién era el verdadero Dios al pueblo de Egipto. Cuando pasó por el Mar Rojo, dice que la nube estuvo en medio de ellos. Para el pueblo que los perseguía era oscuridad, pero para el pueblo que era el pueblo de Dios era luz. Hoy Dios es luz para nosotros, pero para las personas que no quieren arrepentirse es oscuridad. Pero allá hay pueblo de Dios y hay que predicar. El pueblo está predicando este mensaje para que no sigan siendo oscuridad, sino que vengan al pueblo de la luz. Mi querido amigo y hermano, familiar y persona que me escuche este video. Entonces dijo que Dios le dijo, los egipcios no los volverá a ver más, los volvieron a ver a ese faraón y a esos egipcios. Hay egipcios, pero no esos que murieron en el Mar Rojo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es muy clara. No solo, dice aquí, Dios no solo es el que libra la batalla, sino que sigue a Israel que no luche. Dios es el guerrero y la iniciativa es suya. Él establece la estrategia y define los medios y dirige la campaña. Si el Señor no lucha por Israel, este no tiene ninguna posibilidad de éxito. Hermanos, si Dios no lucha por nosotros, no tenemos ningún éxito. Dios luchaba por su pueblo. El N. G. White dice muy claramente, interpreta esto como una expresión del hecho de que Dios no quiso que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. Hermanos, obedezcamos los mandamientos de Dios. El pueblo de Israel tenía que obedecer los mandamientos, nosotros también. El pueblo de Israel de antaño. Dice muy claramente, al igual que en la liberación de Egipto, Dios pelearía sus batallas por ellos. Todo lo que tenían que hacer era permanecer quietos y presenciar su poderosa intervención. La historia demuestra que siempre que Israel tuvo suficiente confianza en Dios, no necesitó nada de esto. Vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 32. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, nos habla de la siguiente manera. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Nos habla de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice en Segunda de Crónicas, capítulo 32. Nos habla de Sennacherib, un rey pagano que venía a invadir a Judá. Ezequías era un rey que había hecho unas reformas en la iglesia. Nosotros también somos un pueblo que debemos de hacer reformas. Debemos de restaurar verdaderamente el culto a Dios como debe ser, predicando el mensaje que Dios nos dio para este tiempo. Debemos verdaderamente de guardar el sábado sin profanarlo como hoy en día se profana. Y debemos verdaderamente obedecer a la estricta norma de la salud, en el comer, en el beber y en el vestir apropiados. Y predicar el mensaje de la bestia de Roma, de hablar de la Iglesia Católica Romana en las iglesias, que eso se olvidó.
de hablar del sistema babilónico y de todas estas cosas, de las iglesias que constituyen Babilonia. Dejamos de predicar ese mensaje y dejamos de darlo al mundo entero. Esto se predica por estos canales, pero en la iglesia no se predica nada de esto. Ezequías hizo una reforma y entonces Sennacherib quiso verdaderamente ir a sitiar a Judá. Pero este pueblo había hecho una reforma, o sea, este rey. ¿Y qué pasó? Dios lo liberó de su mano. Este rey le mandaba decir que no confiaran en el Dios de ellos, o sea, en Dios, en Jehová, que confiaran más bien en los ídolos de ellos, que porque ninguno de los otros reyes había podido tener poder, porque sus dioses no lo habían librado. Pero es que los dioses de ellos eran demonios, iguales. Pero el Dios al que predica este servidor y al Dios que querían verdaderamente y habían hecho esa reforma para adorarlo, era el Dios verdadero que está en ¿dónde? En el cielo. Y entonces Dios lo liberó, dice aquí muy claramente, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todos los valientes y esforzados, y a los jefes, capitanes y al campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su dios, un dios que él adoraba, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Y así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén, de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Tuvieron que luchar aquí ellos. Dice que mandó un ángel. Ese ángel es el mismo Dios, porque Dios tiene el poder para hacer esto. Porque Dios determina cuándo se muere una persona. Pues no es que quiera esto, sino que la muerte ya está. Entonces, hay tiempo de morir, hay tiempo de todo. Entonces, ya Dios conoce el tiempo. Este rey se había rebelado y ya no quería acabar con el pueblo. Entonces, ¿qué dijo? Y estaban en una reforma. Estaban verdaderamente adorando a Dios como debían de hacerlo. Y Dios, viendo que estaban en obediencia a sus mandamientos, ¿qué hizo? Libró ¿a quién? Al rey y a su pueblo. Por eso, mi querido amigo y hermano, estemos seguros y confiando en Dios. Dios no quería que el pueblo de Israel peleara, pero ellos pelearon. De acuerdo con el plan ideal de Dios, Israel nunca necesitó luchar, ni nunca debía de haber ¿qué? Luchado. Nunca debía de haber luchado el pueblo de ¿quién? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel nunca debía de haber luchado. Dios lucharía por ellos. Dice, de acuerdo con el plan ideal de Dios, Israel nunca necesitó luchar. Fue la incredulidad expresada después del éxodo lo que llevó a Dios a permitirles participar en guerra con los cananeos. Así como no necesitaron de levantar una sola espada contra los egipcios durante el éxodo, nunca les habría sido necesario luchar para conquistar a Canaán. Si ellos no hubieran tenido incredulidad. Entonces vemos claramente que Dios nos habla de esto. Nos habla de esta maravillosa, Dios es un Dios guerrero, Dios es el que lucha por ustedes, hermano. Dios es el que lucha por nosotros. La segunda mejor opción, en Éxodo capítulo 17, versículos 7 al 13, nos habla de lo siguiente. 17, 7 al 13 nos dice de la siguiente manera. 17, 7 al 13. Dice de la siguiente manera. Y llamó el nombre de aquel lugar Masach y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová con nosotros? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel. Dios permitió que Amalec viniera a pelear contra Israel porque murmuraban ¿contra quién? Contra Dios y decían, ¿está Dios con nosotros? Entonces Dios permitió que esta nación, el pueblo de Amalec, viniera a pelear con ellos. Y Dios les dio la victoria, pero no había necesidad de haber luchado y de haber peleado. Si ellos hubieran estado verdaderamente consagrados ¿a quién? A Dios. Así como Dios libró al pueblo de Judá del rey de Sennacherib y no tuvieron que pelear ellos, así también había podido haber dado la tierra de Canaán. En Josué 6:15 al 17 nos habla de la siguiente manera, 6:15 al 20. Josué 6:15 al 20, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Josué 6:15 al 20, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 6:15 al 20 dice. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces.
Solamente este día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardad del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y el sacerdote tocaron la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió, y luego la ciudad, cada uno de uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Entonces dice aquí muy claramente que similitudes encuentras entre estos dos relatos bíblicos en el que se diferencian. Dice muy claramente, el Éxodo 17 registra la primera ocasión en que Israel luchó después del Éxodo, cuando los israelitas se defendieron de los amalecitas. Israel había sido testigo de la omnipotencia de Dios cuando les había afligido a los egipcios y había liberado al pueblo de Israel. El plan inicial de Dios para Israel no incluía luchar con otros pueblos. Miremos cómo pensaba echar Dios al cananeo. Éxodo 28. Éxodo 23, 28. Miremos cómo nos dice la palabra del Señor. En Éxodo 23, 28. 18. Éxodo 23, 18 dice de la siguiente manera. No ofrecerás Éxodo 23, 28. Éxodo 23, 28 nos dice de la siguiente manera. Y enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo delante de ti. O sea, así era que quería derrotar Dios a estos ¿qué? A estos pueblos. En Éxodo 33, 2. Éxodo 33, 2 nos dice de la siguiente manera. Éxodo 33, 2. Y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. ¿Cómo quería Dios entregarle la tierra? Por medio de estos fenómenos, avispas, así como hizo con Egipto, y así como el ángel destruyó ¿a quién? A esos asirios. Así quería entregarle la tierra, no tenían que luchar ellos. Pero por la incredulidad y por estar diciendo que si Dios estaba entre ellos, tuvieron que pelear. Nosotros no tenemos que pelear, Dios peleará por nosotros, enviará su ángel y nos ayudará en todas las cosas. Entonces, empezaron a murmurar por el camino, cuestionando a Dios, incluso la presencia de Dios en medio de ellos. Amalek vino a luchar contra Israel. Esto no fue casualidad. Dios permitió que los amalecitas atacaran a Israel para que aprendieran a confiar de nuevo en él. Sin comprometer sus principios, Dios desciende hasta el nivel en que se encuentra su pueblo, llamándolo continuamente a volver al plan ideal, a original, a confiar plenamente, sin reservas, en la intervención divina. Entonces, en Deuteronomios capítulo 20, vemos lo siguiente. En Deuteronomios capítulo 20, vemos lo siguiente, lo que nos habla la palabra del Señor. Dios le había dicho al pueblo de Israel que ellos no necesitaban pelear. Cuando salgas a la guerra, pues tuvieron que guerrear contra tus enemigos. Si vienen caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Y cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Si respondieren paz y te abrieren todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hicieren paz contigo y emprendieren guerra contigo, entonces la sitiarás. Y solamente las mujeres y los niños no los matarás, y a los animales, y todo lo que haya en la ciudad. Todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te ha entregado. Pero de las naciones a las cuales yo te voy a entregar, no les dejarás con vida. Pero a las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida.
sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Porque como ellos quisieron y escondieron de Dios, entonces Dios les permitió que tuvieran guerra. Pero Dios no quería que el pueblo de Israel tuviera guerra con quién, con ningún pueblo. Pero que con un pueblo lejano que los intimidara, los llamara paz. Si no, entonces que los derrotaran totalmente, que los exterminaran. Entonces vemos claramente, Dios quería que aniquilaran a los cananeos completamente. Los quería que los aniquilaran. El Señor no los abandonó, sino que les permitió ser testigos de su poder en respuesta a su total dependencia. O sea, ellos tenían que depender de Dios para poder también aún derrotar al pueblo que a estos pueblos, que a estas naciones que él iba a entregar. En Josué 24:11 nos dice de la siguiente manera. Josué capítulo 24, versículo 11 nos dice de la siguiente manera. Josué 24:11 nos dice. 24:11 dice de la siguiente manera. Pasaste en Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos y heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. ¿Quién fue el que entregó en las manos al pueblo a estos cananeos y a todas estas personas? A estos Dios. Dios les dio la victoria. Aunque el colapso de la muralla de Jericó fue el resultado de un milagro divino, el pueblo de Israel tuvo que participar activamente en la batalla y enfrentarse a la tenaz resistencia de los habitantes de la ciudad. Pero la participación de Israel en el conflicto armado se convirtió en una forma de desarrollar confianza incondicional en la ayuda de ¿quién? De Dios. Resultados de un conflicto militar era en virtud de una fe o de una incredulidad respecto a las promesas del Señor. La lesión estaba en manos de ellos. O sea, tú vas a tener incredulidad en que Dios te puede dar la tierra prometida y el cielo, o vas a tener fe. Nosotros tenemos que tener fe verdaderamente en quién, en Dios. El fin de este conflicto va a tener su fin. Esto va a tener su fin. Cuando la rebelión contra la autoridad de Dios surgió en el universo, solo existían dos opciones. Dios dejaría de ser lo que es de manera esencial, inmutable y eterna, y entregaría el liderazgo de todo el universo a una de sus criaturas rebeldes, o sea, Satanás, o seguiría siendo el Padre Santo, justo, amoroso y misericordioso de todo lo que existe. La Biblia presenta la segunda opción, o sea, él iba a luchar por qué, por lo que era, la elegida por Dios, y en consecuencia, el inevitable choque entre su poder y las fuerzas del mal. Cuando los poderes políticos o sociohistóricos asociados a las fuerzas cósmicas, caóticas y rebeldes manifestaron la misma actitud desafiante contra Dios, Él, como Señor soberano del universo, intervino. La representación de Dios como guerrero se convierte en una prefiguración de esta victoria determinada que pondrá fin al conflicto cósmico en curso entre el bien y el mal. Apocalipsis 28 al 10 nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 20, versículo 8 al 10 nos dice de la siguiente manera. Miremos cómo va a terminar esta historia, o esto de este mundo, con los reyes que hoy en día pelean, los presidentes, ya no son reyes, o hay reyes también, pero los presidentes, y se pelean por una cosa y por la otra, y van a perseguir al pueblo de Dios. Miremos lo que dice aquí. 10, 20, 8 al 10, dice de la siguiente manera. Y saldrá a engañar a las naciones de la tierra. ¿Quién? Satanás. En los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. El versículo 15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el versículo 14 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El fin del conflicto
Lo que ocurrió allá con los cananeos y con todo esto es una prefiguración de lo que va a ser o un símbolo del conflicto o prefiguración de lo que va a suceder en este último tiempo. Los reyes que no quisieron, los presidentes, las naciones que no quisieron obedecer a los mandamientos de Dios, y que aunque se les mandó un mensaje, aunque se les mandó Dios un mensaje como en el tiempo del diluvio y en el tiempo de Sodoma, y a través de este tiempo de los amorreos, Dios les dio tiempo para que se arrepintieran, pero ellos no quisieron arrepentirse. Los únicos que se arrepintieron fueron los gabaonitas y esta mujer de Jericó. De resto, todos los otros quisieron morir más bien y no entregaron sus tierras. Para este último tiempo, Dios le está mandando un mensaje también a las personas para que nos arrepintamos, a la iglesia adventista, también para que verdaderamente prediquemos el mensaje como debe de ser. Y para que enseñemos las cosas originales de Dios. Para que enseñemos a la gente a guardar los mandamientos, normas y estatutos. Pero aún en la iglesia adventista no quieren obedecer el mensaje, ni lo quieren predicar, ni lo quieren dejar predicar. Y también le está hablando a las otras naciones que van a perecer. Dice muy claramente que van a haber una guerra. Esto ya será en la tercera venida de Cristo. Que va Satanás despertar después de los 1000 años y va a reunir a todos los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla. Pero Dios le aparecerá por encima de la ciudad y les hará el juicio. Y estarán en un conflicto porque ya no van a atacar la ciudad, sino que se van a ir en contra de Satanás, en contra de aquel que los llevó a la perdición. Pero Dios, viendo esto, dice que va a descender fuego del cielo. Y esto va a arder como un lago de fuego. Muchas personas dicen que no, que esto no va a arder como un lago de fuego, que Dios no va a destruir esto tan bonito. Pero Dios tiene poder de destruirlo y devolverlo ¿qué? A reconstruir. Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Y Dios dice que esta es la muerte segunda. Dios no va a dejar a ninguno. Y Satanás, en el diluvio, dice que Satanás estuvo a punto de perder también su vida con el agua, pero subsistió. Pero en este último conflicto, mi querido amigo y hermano, no va a subsistir. Va a morir en el lago de fuego, la muerte segunda. ¿Con los qué? Con los pecadores. Es tu decisión, mi querido amigo y hermano. Si quieres verdaderamente arrepentirte y acogerte a los mandamientos, normas y estatutos de Dios y creer en el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día, en este mensaje que se está predicando por este canal, para que tú y tu familia, tus amigos y familiares se arrepientan y sigan a Cristo, el príncipe de los príncipes, el Señor que lucha por nosotros, el que nos da las segundas oportunidades, el Señor que es un guerrero y que se le presentó a Josué como el comandante de los ejércitos, el que ganó la guerra en el cielo con sus ángeles. El conflicto detrás de todos los conflictos, Satanás está detrás de todo este conflicto. Entonces, mi querido amigo y hermano, pero va a ser destruido. Dios le había dado el privilegio y el deber de entrar en la tierra en el tiempo que le indicara, pero debido a su negligencia voluntaria, porque era negligencia voluntaria, hoy en día también la gente no quiere predicar el mensaje y vivir el mensaje por negligencia voluntaria, porque el mensaje está claro. Se les había reiterado ese permiso. No quería él que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere, una obediencia estricta ¿a quiénes? A sus mandamientos. Hoy en día el mundo entero, y Satanás les dice, crean en Cristo, pero la ley nadie es capaz de cumplirla, dice, pero la palabra de Dios dice, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice, y el diablo se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el don profético dado a Elena G. de White, y guardan los mandamientos. O sea, que se pueden guardar los mandamientos, mi querido amigo y hermano, y tener el carácter de Cristo, tener el carácter de Dios. No necesitamos hacernos ninguna representación de la deidad en esta tierra, ni en folletos de escuela sabática, ni en la iglesia, ni en pinturas hechas
por hombres, manos de hombres. En Josué capítulo 5, 13 al 15, nos dice de la siguiente manera como lo leíamos. Jueces capítulo 5, Josué capítulo 5, nos habla de que el príncipe, como príncipe de los ejércitos de Jehová, apareció ¿quién? Jesús. Este es el que nos viene a salvar y quiere salvarnos, mi querido amigo y hermano. Solamente tú tienes que tomar la decisión para entrar en la tierra, la Canaán celestial, y en esta tierra reconstruida, después de que Satanás y los pecadores sean destruidos. Dios no quiere la destrucción tuya. Dios quiere que tú te salves. La elección es tuya. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Comparte este mensaje, este repaso de lección para esta semana. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos. Aquí estamos, Padre Santo. Gracias por este mensaje. Gracias por este repaso de lección. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a verdaderamente a proclamar tu verdad, a vivir un evangelio sin idolatrías, sin ninguna cosa de Babilonia, Padre misericordioso, y que podamos enseñar la verdad en la iglesia y en todo lugar, Padre misericordioso. Y que tú, bendito Dios, estés con nosotros en todos los momentos en que haya guerra y la guerra que se va a avecinar para tu pueblo. Ayúdanos, pues, Padre misericordioso, y ayúdanos a confiar en ti siempre, Padre misericordioso, y a obedecer tus mandamientos, normas y estatutos. Perdona nuestros pecados y faltas, porque te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.